Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del punto donde me estáis viendo. Hago este nuevo vídeo para traeros un concepto que yo ya llevo trabajando hace tiempo, pero que me lo han pedido que dé una aclaración del por qué. Ya hay un vídeo que habla sobre el me perdono, pero quiero traer este concepto y aclararlo un poquito mejor para que lo entendáis, la necesidad de perdonarnos a nosotros mismos en este tiempo. Nosotros, en el concepto del ser, en el concepto del universo, somos eternos. Hemos vivido muchas experiencias, hemos pasado por muchos procesos. Tenemos en nuestra conciencia toda la memoria a nivel celular de todas las veces que hemos avanzado, de todas las veces que nos hemos bloqueado, de todo aquello que hemos vivido y sabemos por naturaleza propia salir de cualquier circunstancia, de cualquier experiencia que estemos viviendo, salir victoriosos. Pero en la Tierra, debido a los 11.000 años de descenso, algo como el perdón, que el perdón es una energía que puso la fuente universal en el centro del universo para que todos los seres que podían bloquearse, podían desviarse de su propio camino, de su propia decisión del ser, porque el universo no impone nada. Simplemente nosotros somos los que decidimos cuando salimos de la fuente a vivir una experimentación en lo que llamamos la fuente externa, lo que es el universo, en donde está la Tierra, donde habitamos hoy. ¿Vale? Nosotros llevamos mucho recorrido, entonces la energía del perdón está puesta en el centro del universo, donde está el Sol central universal, que no es el Sol central de la galaxia, donde está el diamante universal para que todo ser que quiera retroceder pueda abrir un canal de limpiar memorias y de limpieza, de la liberación de todo aquello que habrá hecho bajar su frecuencia. Eso es la energía del perdón. Nosotros en la Tierra trabajamos siempre el perdón hacia el otro. Cuando yo hago un acto de perdón, estoy abriendo un canal directamente de esa energía del centro del universo hacia mí, que es una energía de transformación que me da la libertad para que aquella emoción o aquel hecho que me está causando un bloqueo no siga bloqueándome ni haga que se desvíe mi camino. Porque cuando nosotros tenemos rencor, tenemos dolor, tenemos sufrimiento, bajamos nuestra frecuencia. Y esto hace que vivamos nuestra vida desde una frecuencia más baja de la que hemos venido a vivirla, porque la frecuencia del ser sabe trascender, sabe avanzar cualquier experiencia. Pero si una experiencia se queda bloqueada y no la trascendemos, nos baja la frecuencia. Cuando hacemos el acto de perdón, se abre un canal directo a nosotros que nos hace libres y vuelve a subir nuestra frecuencia. Por ello es muy importante, porque en la Tierra se ha puesto ese concepto fuera. Primero, nosotros no podemos abrir ningún canal de una energía esencial a otro ser sin el permiso. Cuando yo tengo una circunstancia y una emoción me bloquea y esa emoción viene porque lo he vivido a través de otra persona, si yo perdono al otro ser, primero que estoy poniendo la responsabilidad de lo que yo siento en el otro. El otro siempre es libre de hacer lo que sienta. Soy yo quien lo vive de una manera o lo vive de otra. Primero, cuando quiero hacer un proceso de liberación a través del perdón, tengo que responsabilizarme de mis sentimientos, de lo que yo siento es mío y dejar la culpa. Cuando yo quiero perdonar al otro es porque siento que el otro es culpable. Que el otro es culpable y merece mi perdón. Pero yo no perdono para liberar al otro, yo perdono realmente para liberar mi sentir, lo que me está bloqueando. Pero cuando hacemos un perdón, es vale, perdono y trasciendo, y esa situación que me dañaba, la libero. Eso es el perdón. Entonces, si yo pongo el poder del perdón en el otro, no abro el canal en mí y yo no hago el proceso, yo no libero, yo me quedo igual. Lo que puede pasar, que yo abra el canal en el otro, si el alma me da el permiso
y lo trascienda con esa persona, ya no tenga rabia hacia la persona, libero mis rabias y mis rencores hacia el otro, pero no es un perdono, es un me conformo. Me conformo con la situación y dejo de tenerte rencor. Pero en mí las emociones siguen vivas. En mí los bloqueos siguen vivos. ¿Y eso qué va a hacer? Que va a venir otra persona a otra situación y voy a vivir lo mismo. Y sigo en la rueda del karma. Y sigo en la rueda del karma, repitiendo ciclos. ¿Por qué? Porque estoy recolocando mi poder de libertad en el otro. Y no lo estoy cogiendo yo. Entonces hay que cambiar el te perdono por me perdono. Porque cuando yo me perdono a mí, todo lo que he sentido, todo lo que he vivido, cojo la responsabilidad, abro el canal y libero, trasciendo y salgo de la rueda de karma y no repito ciclos. Porque cuando yo me perdono a mí una situación y me la perdono de verdad aceptando su dolor, libero el sufrimiento, subo vibración, trasciendo la emoción y ya salgo de esa frecuencia y recupero mi frecuencia del ser. Esto es así de simple. Es simple, pero como tenemos el concepto de si me han hecho daño, ¿cómo me perdona a mí? Pues si me lo ha hecho el otro. Todo lo que pasa en tu vida, todo lo que sucede en tu vida es tu responsabilidad y todo lo que hay fuera es un reflejo de ti. Perdón. Y esto es muy fácil. ¿Dónde quieres seguir poniendo tu poder? ¿En el otro que te daña o en ti y en tu poder de transformación? Entonces dejemos los egos, dejemos de querer culpar a todos los demás de nuestras desgracias y tengamos la decencia con nosotros mismos y el respeto a nosotros mismos para perdonarnos aquello que estamos sintiendo y trascender. Y esto es lo mismo que cuando yo me siento culpable y pido perdón al otro. Yo le pido perdón, también dependo del otro, de que el otro me perdone o no me perdone. El proceso es el mismo, me debo perdonar yo a mí mismo, tanto cuando me dañan como cuando daño. Todo aquello que me ha llevado a hacer ese acto o a recibir ese acto, porque es lo mismo, dar y recibir es lo mismo. Entonces es entrar en este concepto, en esta conciencia de perdonarme a mí, y eso es una gran liberación del ser. Y en este tiempo que estamos viviendo, que llevamos 13.000 años echando las culpas los unos a los otros, llega el momento que el ser coge la responsabilidad y simplemente se perdone. Porque lo más profundo de nosotros hay un espacio sagrado de perdón, de libertad, de verdad y de conciencia. Porque realmente somos eternos y somos fuente. Y no poner el poder en nada. En la fuente en mí, desde la fuente en mí, me perdono todo aquello que yo estoy sintiendo en este momento. Todo lo que he sentido en el pasado. Porque eso os va a liberar y os va a hacer que vuestro pasado no esté en alerta, no se esté advirtiendo, sino que esté trascendido y esté en una experiencia de iluminación, que lo que va a hacer con vuestro presente es ayudaros a avanzar mejor y avanzar de la forma que cada uno elija, porque recordad que somos creadores, creadoras de nuestra propia vida. Y en lo que hay, entonces hay que entrar en eso, porque ya todo lo de fuera ya lleva mucho tiempo fuera. Adentro, primero en ti y luego fuera. Pues muchas gracias. Era un vídeo cortito, ¿vale? Espero que hayáis cogido el concepto. Más adelante haré una meditación sobre el trabajo del perdón, ¿vale? Sobre el autoperdón. Un besito y hasta siempre.